Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un mini álbum. Si os acordáis, hace unas semanas publiqué una cajita para aprovechar los restos que yo tenía de una colección de Aludacid, y vamos a aprovechar en este caso el blog pequeño y parte de la colección que nos haya sobrado. La podéis hacer con otras colecciones que tengáis por casa, que os queden restos de die-cut o de chipboard, ¿vale? Que os quede alguna decoración y ya está. Os paso a dar las medidas de los cartones. Son de 1,5 milímetros y miden 5,25 de ancho por 8 pulgadas de alto, que son 13,3 por 20,3 centímetros. De estos vamos a necesitar dos. Luego vamos a necesitar uno que va a medir 1,5 pulgadas por 7,75, que son 3,8 centímetros por 19,7. Y otro lomo que va a medir 1,75 pulgadas por 8 pulgadas de alto, que son 4,4 centímetros por 20,3. Vamos a empezar forrando los dos grandes con cartulina blanca. La mía es de 185 gramos. Vale, cortamos dejando unos milímetros y ya pegamos las solapas. Ahora vamos a forrar el lomo de 1,75 con una cartulina que mide 4 pulgadas de ancho por 9 pulgadas de alto. Os lo iré dejando en centímetros en la parte de abajo, ¿vale? Este le vamos a forrar de manera que vamos a dejar dos pestañitas laterales libres para pegar luego la portada y la contraportada. Vale, ahora ponemos pegamento en la parte de arriba y en la de abajo. Un poquito más por el cartón y le damos un poquito de forma con la plegadera. Vale, una vez las tenemos pegadas, vamos a darle un poquito con la plegadera para marcar el lomo. Estas alitas de aquí las vamos a cortar un poquito, dejando unos milímetros hasta el lomo. Ahora vamos a coger el lomo pequeño de 1,5 pulgadas y lo vamos a forrar con este papel o el que tengáis vosotras que os haya sobrado, que va a medir 2,5 pulgadas de ancho por 8,75 de alto. Y este lo vamos a forrar entero, no vamos a dejar las pestañitas laterales porque va encima de este. Le vamos a quitar también un poquito las esquinas y lo vamos a forrar entero. Metemos las esquinas también un poquito para adentro
y le echamos pegamento. Una vez lo tenemos ya forradito el lomo, vamos a coger un poco de cinta para hacerle un lazo. Yo he cogido estas bolitas de aquí, esta cadena, y 2 corazoncitos que tenía por casa, ¿vale? Vamos a coger 2 eyelet también y la Crop-A-Dile para hacer unos agujeros. Si queréis medirlo, pues lo podéis medir perfectamente. ¿Vale? Así. Ponemos el eyelet y lo cerramos. ¿Vale? Ya se queda cerradito. Aquí corto. Antes de cerrar voy a meter las bolitas por dentro. Ahora lo que hago es apretar el nudito, así, y hago un lazo. ¿Vale? Así, esta es la idea, ¿vale? Vale, una vez lo tenemos así, con el pegamento ya echado, vamos a pegar sobre el lomito. Nos tiene que sobrar un poquito arriba y abajo y en los laterales, ¿vale? Lo vais poniendo así, lo vais midiendo un poquito a ojo y apretamos. Sobre esto vamos a poner un poquito de peso para que no se nos levante. Mirad, como le vamos a poner peso y esto no nos influye ahora para nada, le podemos quitar la cadena y ponérsela luego. Desatáis el nudo, simplemente le ponemos ahora unos libros, una media hora, y después volvemos a hacer el lacito y le ponemos los corazones con la cadena, ¿vale? Así nos va a permitir que el peso se va a repartir igual y se va a pegar bien por todos los lados. Pues una vez ya le hemos puesto peso un ratito, vamos a pegar la portada y la contraportada. Como siempre, echamos pegamento sin llegar hasta el final del hendido que le hemos hecho antes, ¿vale? Entonces ahora ponemos justo la portada por donde hemos hecho el hendido. La alineamos, la ponemos recta y presionamos. Y ya una vez la tenemos así, damos la vuelta y le pasamos la plegadera. Y ahora con la contraportada hacemos exactamente lo mismo. Y pegamos la contraportada. ¿Vale? La ponemos que nos quede recta. Levantamos un poquito, que mire hacia nosotros y así vemos si nos va a cuadrar con el lomo, ¿vale? Presionamos y una vez la tenemos así ya bien posicionada, pues ya apretamos y le damos la vuelta y le pasamos la plegadera. Una vez tenemos ya todas las partes así bien puestas, vamos a forrar el interior. Vale, para forrar el interior voy a utilizar este papel de aquí, entonces lo apoyo, así como veis, y mido el ancho y mido el alto, que van a ser unos milímetros menos de lo que medía nuestro álbum. Le voy a pasar un poquito la plegadera para saber por dónde va el lomito y en este lado de aquí también. Voy a cortar un poquitín para que luego cuando ponga las páginas no se me vea tanto papel, ¿vale? Solamente así un poquito en cada lado. Antes de nada os voy a decir las medidas de estas páginas que van a ir aquí. Yo he cortado estas cartulinas un poco más pequeñas que el papel, porque quiero que se vea un filito el papel decorado que va a ir atrás, ¿vale? Para estas páginas de aquí he cogido una cartulina A3 y lo que he hecho ha sido plegar así a media pulgada
¿vale? Las he puesto así y he plegado a media pulgada y a 8 1/4. Después la he doblado así para arriba y la he movido hasta cortarla a 5 1/8. Una vez que tengo esta parte, vuelvo a medir a 5 1/8 y ya cortaríamos el sobrante de la otra cartulina. Ya esta pestañita la vamos a meter por aquí dentro. Cojo el portaminas y marco la rayita, desde donde empieza a donde acaba. ¿Y ahora qué hago? Pues cojo la regla y un cúter. En la rayita que hemos hecho, justo un poquito por debajo, cortamos desde el principio hasta el final de la línea que acabamos de hacer. Ahora compruebo que entra bien, para ello le tengo que cortar un poquito las esquinas de la solapita y la meto así para ver que va bien. La pegaríamos en la parte de atrás y al subir la hoja pues no se nos ve la pestaña. Vale, así. Entonces ahora lo pongo aquí, hacemos un poquito de presión y esta ya la tenemos lista. Como tenemos una segunda, lo que vamos a hacer va a ser pegarla aquí, ¿vale? La pestañita que tenemos va a ir pegada aquí. Voy a cortarle también estas pestañas de la solapa y las voy a pegar. Vale, la pongo aquí así, cuadro que esté todo bien. Ahora para cerrar nuestro acordeón lo que voy a hacer es ponerle un poquito de cordón. Yo compré este en Rita Rita, la verdad es que me parece precioso, no sé si se llama rosa vintage, y como veis vienen un montón de hebras, creo que vienen 7. Yo lo que voy a hacer para que no quede tan gordito es separar. Vale, ahora vamos a meter el cordón por la parte de dentro, vamos a dar la vuelta y lo ponemos o en la derecha o en la izquierda. Yo lo voy a poner aquí en la derecha, pero bueno, vosotros donde queráis, ¿vale? Le pongo un poquito de cinta de carrocero para que no se me mueva. Y ahora la otra parte va a ir aquí abajo, que aquí sería ponerlo a 3 centímetros. Vale, vamos a ponerlo así. Mido 3 centímetros más o menos, le hago una marquita y lo ponemos. Ahora que ya lo tenemos así, pues lo que vamos a hacer va a ser pegarlo en la estructura. Vale, voy a poner pegamento primero por aquí y le pongo pegamento aquí también. Y aquí igual, un poquito de pegamento aquí y aquí. Venga, vamos a ir poquito a poco pegándolo. Ahí. Vale, y una vez que ya lo tenemos bien puesto, pues ya presionamos y le pasamos la plegadera. El hendido, despacito, que no se nos rompa el papel. Y ahora pegamos esta parte de aquí. Bueno, pues esta parte de aquí ya la tenemos y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar la estructura que va a ir aquí. Os voy a decir las cartulinas que vamos a necesitar para el lado izquierdo, el que va detrás de la portada. Esta mide de alto casi 8 pulgadas y al ancho vamos a cortar a 10 3/4 y vamos a hacer un pliegue a 5 1/8 y a 10 1/4. Os lo voy a dejar en centímetros también en la parte de abajo, ¿vale? Esta mide lo mismo de alto, casi 8 pulgadas, y de ancho mide 10 1/4. Le vamos a hacer un pliegue a 5 1/8. Y luego vamos a hacer dos solapas, una que va a llevar media pulgada en la parte de arriba
y mide de alto 7,3 y de ancho 5 pulgadas. Y otra que le vamos a hacer un pliegue a media pulgada en el lado derecho. Y va a medir de ancho 5 pulgadas y de alto 7,3. Voy a utilizar el mismo cordón que hemos usado aquí. Y en este caso lo vamos a poner en los laterales. Yo lo voy a poner a 4. ¿Vale? 4 pulgadas. Y pongo el otro cordón. Ahora voy a poner la primera página. La voy a llevar al borde lo más que pueda, ¿vale? Sin que nos sobresalga. Pero mi idea es que vaya así. Que nos quede recta, pero que sobre un filito. Antes de pegar voy a cortarle un poquito en diagonal las solapitas, ¿vale? Y la pegamos. Apoyo que esté bien alineada, tanto de alto como de ancho, con la de abajo. Lo que voy a hacer va a ser pegar esta solapa, pero como es un poquito más corta, que yo lo he hecho así a posta, la voy a pegar justo que me cuadre en la parte de abajo. Y ahora vamos a pegarla aquí. Y ahora la solapa esta de aquí la vamos a pegar en este ladito. Corto también las pestañas así en diagonal. Y una vez la tenemos así, la pegamos arriba. Como es un poquito más estrecha, nos va a sobrar un poquito en el lado derecho y un poquito aquí en el lado izquierdo. Ahora para esta parte de aquí he hecho algunas solapas más y ya he cortado parte del papel decorado del blog pequeñito. Entonces, nada, simplemente en esta primera parte de aquí, en esta solapa frontal, he medido el papel al ancho y al alto y después he troquelado con el troquel que tengáis, en este caso es como unas nubecitas, lo he troquelado para pegarlo después aquí y este va a ir en esta solapa. Después he hecho otra solapa que la voy a pegar ahora con vosotras, que va a medir 5,5 pulgadas por 7,3 de alto. Y le he hecho un pliegue a media pulgada en el lado izquierdo. Y va a llevar este papel. Después, esta solapa de aquí, que ya habíamos hecho anteriormente, le quiero poner este papel que me parece que queda precioso. Entonces voy a tener que cortarle un poquito el filito de aquí. Y le pongo una marquita. Y ahora después lo cortamos con la plegadera, ¿vale? He cogido también las medidas al ancho y al alto, lo he cortado y es el que va a ir en esta parte de aquí, de dentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar esta solapa de aquí. Vale, la ponemos recta. Como es más cortita de alto, lo que vamos a hacer es ponerla primero en la parte de abajo. Ahora voy a pegar el papel este de aquí decorado. Vale, y lo pegamos sobre la solapa. Vale, y ahora voy a pegar el papel verde de Libertad en esta solapa de aquí. Y ahora vamos a pegar este papel de aquí para tapar todas las solapas que hemos hecho. Ya tenemos una solapa, la otra, y ahora vamos a decorar esta de aquí arriba. Primero voy a pegar las nubecitas que hemos cortado, las voy a pegar en el papel. Y ahora lo vamos a pegar sobre la solapa de arriba. Esta nos queda así, este lateral, este de aquí. En esta parte de aquí vamos a poner
Yo en este caso he puesto este papel decorado de cuadritos y vamos a poner este en el otro lado derecho de las muñequitas. Pero antes de pegarlo vamos a hacer un bolsillo y os voy a dar las medidas. Medir 8 pulgadas de ancho y de alto va a medir 6,1. Lo que vamos a hacer en esta posición de 6,1 va a ser darle un pliegue de media pulgada en la parte derecha. Y vamos a girar y en la parte de 8 pulgadas vamos a hacerle una marca, un pliegue a media pulgada, a 4 y a 7,5. Vamos a cortar así esta parte en diagonal. La parte de arriba le quitamos la pestañita y esta parte de abajo se la vamos a quitar entera, ¿vale? Nos quedaría así. Y quito la parte de arriba. Así nos tiene que quedar el bolsillo. Plegamos el lateral y este centro hacia adentro, ¿vale? Esta parte de aquí va hacia adentro. Vamos a echar ahora pegamento aquí y en la parte de abajo de la solapa pequeñita esta. Y ahora cerramos el bolsillo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esta solapita, la vamos a meter así hacia adentro y va a ir aquí pegada, ¿vale? Lo pegamos más o menos a la mitad y después el papel decorado. Así que nos quede recto. Una vez lo tenemos así, vamos a poner en esta parte de aquí un bolsillito. Yo he hecho este con un trocito de cartulina que tenía y os digo, el alto más o menos son 9,3 y de ancho 10,8. Ponemos pegamento en el lateral y en la parte de abajo y lo pegamos. Y ahora voy a coger este die cut y lo voy a pegar aquí. Vale, después decoraremos el bolsillo. De momento lo vamos a dejar así y nos vamos a ir a esta parte trasera. Voy a poner este papel decorado de ositos y he hecho un embosado de velum y os digo las medidas. Y mide 19,5 por 12,5. Ahora lo que voy a hacer es medir el papel de alto y de ancho y voy a cortarlo. Venga, vamos a poner un poquito de pegamento en la parte de aquí atrás de la pestaña y lo pegamos al papel. ¿Vale? Lo ponemos aquí así y ya. De coger de los chipboard, pues cogemos el que más nos guste y lo ponemos aquí para que haga un poquito de peso en el velum y no se nos abra todo el rato para arriba. Voy a coger este que está sentado y lo voy a pegar aquí, o en este lateral, aquí en este lateral mejor. Así. Y ahora vamos a decorar esta página de aquí. Ahora vamos a coger este papel decorado y como yo quiero aprovechar más la parte rosita de arriba, lo que hago es marcar abajo el alto y el ancho. Y lo vamos a cortar. Y cortamos primero esta parte del ancho y después el alto.
Y antes de nada, como quiero que sea un bolsillo, pues le voy a hacer una pequeña muesca aquí, que se lo podéis hacer también con una troqueladora que tengáis, ¿vale? Yo lo voy a poner más o menos a la mitad, 12, la mía mide 12,7, voy a poner aquí, ¿vale? A 6,4. Ahí. Y le hago esta pequeña marquita. Cartulina que nos ha sobrado de hacer la pestañita a la solapa, la voy a cortar, le voy a quitar la banda y como va a ir aquí dentro metidita, ¿vale? Entonces la vamos a cortar 6 3/4. Le voy a poner pegamento en el lateral, en el otro lateral y abajo. Vale, y ahora lo pegamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar que entra bien y ya está. De momento lo vamos a dejar así, ¿vale? Para esta página de aquí, que es la última de la cartulina blanca, vamos a cortar 2 tiras del papel decorado a doble cara del grande o del que vosotros tengáis a doble cara y os digo las medidas. Este va a medir 10,5 por 4,25 y así en esta posición, con las tazas mirando para abajo, vamos a hacer un pliegue a 5 pulgadas y a 5,5. Y este de aquí le vamos a dar 1 pulgada más, que son 11,5, y vamos a plegar a 5,5 y a 6. Ahora las vamos a pegar de esta manera en la cartulina por la media pulgada que le hemos dado, ¿vale? Que nos quede bien centradita. Y ahora cogemos la otra, que va a ir justo pegadita donde termina la primera que hemos hecho, y la vamos a pegar también. Ponemos pegamento en la media pulgada y la pegamos. Ahora en la parte izquierda voy a ponerle este die-cut de la muñequita con la manzana y voy a poner pegamento solamente un poquito en la parte de abajo para meterle luego alguna tarjetita. Esta parte de aquí, de la derecha, de momento la voy a dejar en blanca, la primera hoja, y después aquí vamos a cortar este papel decorado, lo medimos y dejamos un bordecito de cartulina blanca alrededor y lo cortamos a la medida que nosotros queramos, ¿vale? Y luego he hecho este cinturón que os voy a decir cuánto mide. Mide aproximadamente 7 3/4 y luego le he dado un cuartito de pulgada a cada lado, ¿vale? Y de ancho 1 pulgada 3/4. Y esto lo voy a pegar encima del papel decorado, así que primero ponemos el papel decorado y después pegamos el cinturón encima. Ponemos pegamento en la solapa de abajo y en la de arriba y ya lo pegamos donde más nos guste. Yo lo voy a echar un poquito más hacia la izquierda, ¿vale? Entonces vamos a dar la vuelta y vamos a poner aquí este papel decorado en color así azul y verdoso y este de los corazones también en la parte de abajo. Yo lo que he hecho es coger también un poquito de papel vegetal y lo voy a poner por detrás de este papel y mide de largo 7 pulgadas y media más un cuartito que le hemos dado, ¿vale? Que serían 7 3/4. Y ahora le voy a echar un poquitín de pegamento y pegamos el papel decorado también, ¿vale? Lo pegamos ahí. Y este de corazones lo vamos a pegar en la parte de abajo y así tapamos la solapa.
En la parte trasera de donde hemos pegado el azul, en esta cartulina blanca de aquí, lo que vamos a coger es un papel decorado. Yo he cogido este de las lámparas y una cartulina que la he plegado a la mitad. Os digo las medidas. Son 4 pulgadas de ancho y de largo lo he cortado a 10 1/4 y le he hecho un pliegue a 5 1/8, que es la mitad. Entonces cogemos así la cartulina blanca, más o menos que nos quede lo mismo por un ladito que por otro, y voy a hacer una línea. Ahora vamos a cortar esta línea de aquí para meter después la tarjetita en la parte de dentro. Y hacemos un corte desde el principio de la línea recta que hemos hecho hasta el final. ¿Vale? Desde el principio hasta el final. La cogemos y ahora comprobamos que entra bien la tarjeta. Antes de nada, pues si le tenemos que abrir un poquito más, sí, ¿vale? Le tenemos que abrir un poquito más cada corte, entonces tiramos un poquito más hacia un lado y aquí igual hacia el otro. Comprobamos que entra bien. ¿Vale? Perfecta. Y ahora lo que vamos a hacer es pegar solamente en la parte de atrás, solamente como un cuadrado, así, ¿vale? Venga, y la pegamos. Hacemos un poquito de sitio con la plegadera, ¿vale? Y ya tenemos para meter la tarjetita. Para la parte de aquí de libertad vamos a hacer un bolsillito y os voy a decir las medidas. 5,5 por 3,5 y le vamos a hacer un pliegue de media pulgada en los laterales y abajo. Cortamos las esquinitas y la parte de arriba así, solo esta parte, y abajo igual. Ponemos pegamento en las solapas y pegamos. Vale, lo pegamos aquí. Para esta primera hoja de aquí, esta cartulina blanca, voy a coger este papel igual y mido el alto y el ancho y lo cortamos. Vale, aquí voy a poner, para no olvidar, este de aquí, este puffy, lo voy a poner ahí. Voy a utilizar igual este papelito de aquí de los libros. Marcamos el ancho, marcamos el alto y cortamos. Para este de aquí tengo este sobrante de papel imitando a madera y lo voy a utilizar para ponérselo de cinturón. Medimos el ancho, ahí, y medimos el alto. Ahí, ¿vale? Que sería un poquito de cartulina blanca. Bien, aquí le vamos a poner un chipboard. Vamos a coger de los que nos queden, alguno que nos guste. Yo voy a coger este de la muñequita con la lectura y lo voy a pegar aquí. A pegar esta parte aquí, le voy a hacer 2 agujeritos con la Crop-A-Dile de los pequeñitos aquí en los laterales, ¿vale? Ahí en un lateral. Y ahora pues con un trocito de hilo, ¿vale?, lo vamos a meter por uno de los agujeritos y que salga por ahí. Voy a cortar un poquito las cuerdecitas. Le pongo pegamento solo en la parte de arriba, un poquito, y lo ponemos ahí, a la mitad. Este de tiempo para mí lo voy a poner aquí.
Pues termino de decorar todas las solapas y ahora os enseño cómo ha quedado. Le he puesto aquí la cadenita con los corazones, este puffy de momentos únicos con un poquito de hilo y la portadita con la muñeca. Vamos a ver primero la parte izquierda. Le he puesto este chipboard de la palabrita especial, le he hecho 2 agujeritos en los laterales y un poquito de hilo, el mismo que este, el cordón de algodón. Aquí no le he puesto papel decorado. En esta de aquí de la izquierda he doblado una cartulina a la mitad y le he puesto este die-cut de estudiando, y el de la muñequita solamente lo he pegado abajo. Aquí en esta parte he utilizado el papel de la muñeca, lo he ajustado hasta abarcar toda la cartulina blanca y lo he pegado solamente arriba en este lateral y abajo para hacer un bolsillito. Con los papeles que me van sobrando pues voy haciendo tarjetitas y así tenemos más capacidad. En esta parte de aquí atrás le he puesto este die-cut de la muñequita en el bolsillo y restitos de papel que tenía y una cartulina doblada a la mitad con un lacito, una cinta verde. Luego en el bolsillito este chipboard, una tarjetita que he troquelado con el papel decorado que me había sobrado y cartulina blanca. Y en la parte de atrás el papel de madera con este die-cut de aquí. Luego esta parte, el die-cut de la muñequita con la manzana, solamente le he puesto pegamento en la parte de abajo. Y después he doblado este papel decorado y le he puesto la palabrita de lecturas con el die-cut y un poquito de hilo blanco. La cascada que ya teníamos hecha. Luego en la parte de atrás le he puesto este die-cut de la lamparita y una tarjeta con el papel decorado que me había sobrado para meterla dentro de aquí del bolsillito, ¿vale? Ahora vamos a la parte derecha. He decorado, aquí también le he puesto este de En Familia con un poquito de hilo blanco, una tarjetita con uno de los papeles decorados y una cinta. Aquí en la tarjetita esta que hicimos le he puesto este chipboard de favoritos para que haga un poquito de peso y no se levante. En esta parte de aquí no he puesto ningún papel decorado, pues para poner luego una foto un poquito más grande y ya empezar a decorar a partir de la fotografía. Después damos la vuelta y en esta parte de aquí le he puesto este chipboard de la muñequita con este papel de vegetal, el verde. Este puffy de historias con un poquito de hilo blanco y este papel así de corazones de colores. Y aquí le he puesto este papel de así como azulejo, que es el mismo que está en la portada. En el bolsillito este puffy de la muñequita con el perro. Y después, pues nada, simplemente del mismo papel decorado que me había sobrado, como este es grande, que es de 12 x 12, pues he hecho unas tarjetitas. Aquí le he puesto el puffy con amor y un poquito de hilo y este lleva este die-cut de corazón. Pues nada más, este ha sido todo el tutorial. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un ratito entretenidos, que os mando un beso muy grande y que nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. ¡Adiós!